Olá, chiquitos, ¿todo bien? ¿Tranquilos? Espero que sí, espero que estén haciendo el trabajo evaluativo que están haciendo estas 2 semanas, na verdade 3, ¿no? 2 semanas que demos sin tareas para ustedes tener tiempo para hacer sus trabajos tranquilamente. Tuvimos también el repaso, espero que todos han pasado las tareas para mí y por correo o por Classroom, por favor, hagan las tareas, vean los videos, que es muy importante. Sé que los extraños y que estoy con ganas de verlos muchísimo, pero aunque vamos a esperar, respirar, cuidar de la salud mental y sí, nos divertirnos también, ver las lives, los conciertos, los shows que pasan de las bandas, de su banda, dupla, cantor preferido, cantautor preferido. Quédese tranquilo, hagan que tengo ganas de hacer, vale? Pero no olvides de sus responsabilidades. Entonces, hablamos ahora del discurso directo y indirecto y chistes. Yo voy a explicar qué es una chistes también. Vámonos para la clase de español. Entonces, no he cometido ninguna infracción. ¿Lo escuchaste? Él dice que no ha cometido ninguna infracción. Oh, mira que él está cantando, está con una guitarra o un otro aparato y la policía sí y la policía no lo sé hacer eso, sí, así, ¿no? Sí y no. Perfecto, vamos a ver adelante. El discurso directo es formado por un verbo introductor, decir, afirmar, hablar, indicar, explicar, enseñar, responder, contestar, entre otros, acompañado del mensaje que se quiere transmitir. El verbo introductor puede aparecer al principio, en el medio, al final de oración o, en el caso de la chiste o del cómics, no hay una persona hablando, el chico va a hablar ahora, pero si necesita, hay. Ejemplo de discurso directo. No he cometido ninguna infracción. ¿Lo escuchaste? Se olvidó acá el punto de exclamación, no sé por qué no he visto, no ha venido, han venido, na verdade, han venido. Y acá no ha también la interrogación. No he cometido ninguna infracción. ¿Lo escuchaste? Entonces, sim, ese es un discurso directo. El propio personaje habló, ¿vale? Y discurso indirecto. En el discurso indirecto reproducimos un mensaje anteriormente expresado, manteniendo el sentido, pero adecuándolo a una nueva situación comunicativa. El discurso indirecto es formado por un verbo introductor, decir, preguntar, entre otros, que puede ser utilizado en presente o en pasado, mas el mensaje anterior expresado. Observa, yo le dije que Carlos no tenía dinero. Yo le dije que Carlos no tenía dinero. Entonces, para que no fuera emprestar, ¿no? Ejemplo del discurso indirecto, ejemplo del cómics. Él dice, mira, él dice que no ha cometido ninguna infracción. ¿Vale? Muy fácil, ¿no? Tranquilísimo. Entonces, vámonos. Ya estoy solo. Ya estoy solo. Tengo 371 amigos agregados al Facebook. Ahora no estamos mais em Facebook, estamos em Instagram ou no Twitter, não? Pero mira acá, ele está haciendo un discurso directo o indirecto. Mira, ya estoy solo. Estoy dando la voz al personaje, o las voces al personaje. Tengo 371 amigos agregados al Facebook. Es una chiste porque está solito en una isla desierta, pero aunque está muy contento porque tiene 371 amigos agregados al Facebook. No sé qué va a comer, no sé qué va a hacer, pero hay un distanciamiento social, pero y no un distanciamiento tecnológico. Muy interesante eso, ¿no?
No sé cómo vas a hacer para comer, para vestir, pero estás bien porque tienes 371 amigos agregados. Las chistes. Vamos a chistes. ¿Qué é chistes em espanhol? Chistes. Chiste es un dicho o una ocurrencia graciosa. Puede tratarse de una expresión espontánea o un dicho o historieta breve que contiene algo que genera risa en sus receptores. Yo, por ejemplo, cuando yo he mirado aquel, me causó risa. ¿Por qué? Porque está solito, pero tiene millones de amigos, 371 amigos en Facebook. Oh, mira, ¿no? El chiste puede ser oral, escrito o gráfico. Por ejemplo, el albolo me contó un chiste muy gracioso. Siempre se burló de mí porque no entiendo los chistes. Raúl le causa gracia de los chistes verdes. Es un tipo de chiste, ¿no? La intención del chiste es hacer reír al receptor, ya sea oyente o lector. Mira, cuando hablamos, leemos y sonrimos, obtenemos graça em isso. Su principal objetivo, por lo tanto, es la comicidad o el cómico, ¿no? Aunque hay chistes con connotaciones políticas y sociales que enmascaram una crítica. Este caso fue una que enmascaró una crítica, ¿no? Porque está hablando del distanciamiento social de las personas, ¿no? Y del uso demasiado del social, del celular, del móvil. En verdad, hablamos móvil, ¿no? Móvil. Y también tenemos, no solo eso, pero también las Facebook no están ni más aún tan grande, pero existe, ¿no? Los chistes pueden calificarse de manera subjetiva en buenos o malos. Los chistes buenos son aquellos que cumplen con su objetivo, despertam la risa del receptor. Los chistes malos, en cambio, fracasan en su efecto final, o sea, aí não passa como um chiste, passa como um bullying, um acoso, que hablamos em espanhol, acoso. Para nós seria o quê? Bullying acá. Tranquilo? Quais são os chistes e seus benefícios para a saúde? É de público conhecimento que a risa é muito beneficiosa para nossa saúde. Algunas de sus virtudes se listan a continuación. Nos ayudará a combatir la depresión y la angustia. Promueve la secreción de la adrenalina, gracias a lo cual se potencian la imaginación y la creatividad. Hace que el cuerpo segregue endorfinas, las cuales actúan como sedantes del cerebro. Se puede comparar con drogas no dañinas, naturales y sin efectos secundarios que pueden obtener tan fácil como los riéndonos e que nos causam um efeito analgésico. Porque depois a gente vê alguma coisa engraçada, a gente fica, ai, tudo de bom, né? Relaxados, né? Analgésicos entorpecidos. Há muito tempo que nós só riemos, temos uma classe de sorrir, não? Es muy interesante el ejercicio en el cual se implica alrededor de 400 músculos, entre los cuales se encuentran que solo se ejercita a través de la risa. Entonces es muy importante su risa, ¿no? Acalma tu core y van a hacer chistes, pero chistes buenos, no chistes malos, ¿vale? Testes em discurso directo e indirecto. En el discurso directo se expresa la actuación o el diálogo de los personajes, que interviene a través del uso de guiones, o sea, travessão. Mientras que en discurso indirecto el chiste es contado por un narrador, sin describir la forma textual de interacción entre los personajes. Estoy con dolor acá un poco. Mira, entonces, las chistes, ¿sí? Com discurso direto, há o diálogo entre os personagens. Las chistes através um discurso indireto, há o narrador contando, ¿vale? Vámonos. Ejemplos de chistes de discurso direto. Maria e Luísa. Maria e Luísa são duas enfermeiras que se encontram em um pasillo de hospital.
Luisa, ¿cómo estás? ¿A dónde te diriges con este termómetro? ¿Cuál termómetro? No llevo ninguno. ¿Y qué levas em nono? Ou seja, o que levas em nono? Não? Aí, sim, ali tenho o termômetro. ¿Dónde habré dejado el lápiz? Por supuesto, se olvidó y se ha trocado, se ha cambiado. Ha puesto el lápiz en otro lugar y el termono en su cabello, ¿no? Em seu apunte. Que doido. Que mira, pensa. Calça risa, ¿no? Engraçado. Ai, este me encanta toda a vez. Me dá ganas de reírse. No quiero ir a la escuela. Mira, mamá, no insista, hoy no iré a la escuela. Pero tienes que ir, es tu obligación. Mamá, dame un motivo de peso por el que debo ir a la escuela hoy. Porque eres el director. Mira, es director, hay que ir a la escuela, pero no quiero irme a la escuela. Como si fuera el profesor también, ¿no? Hay que ir a la escuela hoy. No, no quiero irme a la escuela. Ay, mas hay que ir. Tú eres el profesor, tú eres la maestra. Yo no tampoco nunca tuve eso, pero me quedo pensando porque hay personas que son así. Y ahí, mira, ¿cómo se pasa? No quiero ir a la escuela. No puede, porque es director, porque es el profesor. Es buena. Vámonos entonces, adelante. Ejemplo de chiste de discurso indirecto, el asma. Un médico le pregunta, mira que está en tercera persona, el médico le pregunta a su paciente si ha seguido el consejo de dormir con la ventana abierta para mejorar su asma. A lo que responde el paciente que el asma sigue igual. Lo que ha desaparecido es el reloj, el televisor y el computador. O sea, chicos, aquí él pede para mejorar la asma los vientos. Y cuando se abre la ventana, los ladrones vienen y sacan todo, su reloj, su televisor y su computador. O sea, es una crítica para la seguridad, el Estado, el gobierno, ¿no? Así como acá también, chicos, fue una crítica, aquí podemos decir que fue una crítica de María Luisa con el termómetro, porque puede ser una crítica al sistema público de salud, ¿no? Y podemos decir también que ella, tal vez de trabajo, porque tal vez esté trabajando mucho y por eso que se olvidó, ¿no? Acá de no querer escuela puede ser también una crítica al gobierno, a las escuelas, a todo el sistema también para aclarar para los niños o los jóvenes que a veces no solo ellos quieren ir a la escuela, otras personas también, ¿no? Tampoco. Y acá, hablando de la seguridad del sistema también, ¿no? Vamos a ver el cine. Dos amigos se encuentran en una fila del cine y uno de ellos comenta que su esposa se encuentra haciendo una dieta desde hace 4 semanas. El otro amigo pregunta que cuánto ha perdido y el primero responde que solo 3 semanas. O sea, perdió las 3 semanas porque kilos no ha pasado nada, no ha emagrecido. Isso é uma crítica feminina, eu posso falar aqui, é um pouco de machismo, não? Pero também pode ser que queira dizer, oh, la dieta no es buena, la dieta perder las 3 semanas, porque aunque cuando se hace una dieta demora, ¿no? No es así de súbito, de rápido momento que se vuelva. Hay que hacer 1 o 2 meses para ver después, 3, 4 meses después, el resultado, ¿no? No es de inmediato. Pero si alguien está haciendo dietas, calma, porque não é de imediato. Então, também é uma crítica ao sistema, uma crítica à dieta, não? E uma reflexão contra a ansiedade também, né? Tampouco. Isso. E mira que são
hay personajes, hay discurso indirecto, alguien conta en tercera persona, ¿vale? Ahora otra pista también, no sé, vamos a ver si fue directo o indirecto. Hay una imagen, ¿no? Después de muchos años luchando por controlar sus impulsos y deseos, Luke Skywalker finalmente se unió al lado oscuro. Al lado oscuro. Entonces, entonces, yo lo sé, profe, está loca, 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 no. É porque depois de muito tempo, para quem tiene, acompanha a película que se chama Star Wars, né? Que tem o Luke Skywalker, que depois que ele descobre que o pai dele é o Darth Vader, né? E o Darth Vader está do lado escuro, né? Do lado escuro, né? Que fala em espanhol. Então, aqui não é lado oscuro, ou seja, o, o sorvete escuro, o sorvete de chocolate, né? Que você vê que ele nem é, seria o quê? Um tablito, né? Que é por fora, é chocolate por dentro, é baunilha, né? Baunilha. Então, aqui nós temos, né? Então, é bem interessante. E quantas pessoas, eu estou assim também. No me uní al lado escuro por dois motivos. O lado escuro não puedo por causa, a causa de los chocolates e o lado escuro neste frio, aunque me encanta los helados de dulce de leite, né? Helado de dulce de sorvete, picolés de doce de leite, me encanta. E são escuros, né? Principalmente aquele pinho, né? Não. Porém, todavia, entretanto, né, lado escuro e tempo frio que é melhor para tomar sorvetes, né, tomar helados, que me encanta. Pero, então, aqui é indireto, por quê? Há um narrador, há personagem, há dois personagens, pero é uma chiste de broma, de brinquedo, não para hacermos. Adelante. Antes de salirmos, yo quiero volver acá para vosotros y hablar solo más una cosa que voy a hablar acá. Acá hablamos que fue directo, ¿no? Directo. Y aquí de la salud, del cerebro, María y la escuela, el alma y el cine, acá. Entonces, yo voy a hablar aquí, solo un ratito. Entonces, déjenme ver acá. Acá, entonces de lado y acá, entonces acá está. Acá estoy hablando, yo quiero que primero miren y voy a hablar un poquito de Mafalda para vosotros. ¿Qué es Mafalda? ¿Qué es Mafalda? Mafalda es una chiquita de 6 años que el autor Quino, acá está Quino, y Quino escribía para un periódico, ¿sabe qué es periódico? Un jornal, en Buenos Aires en la época de la dictadura. Por eso Mafalda no le gusta sopa, porque sopa para Mafalda era contra a ditadura. Então não poderia falar, eu sou contra a ditadura. E outra, uma menina de 6 anos não vai pensar que está falando de ditadura. Pero esto es aquele juego de las palabras, los discursos, las entrelíneas que tenemos que observar. Entonces, en este cómics de Mafalda, para pensarmos, la dictadura mandava em el gobierno, o governo mandava la dictadura e la dictadura mandava em las escuelas. E as escolas teriam que fazer a maneira com que os niños deveriam ser. Então, ela, neste como que ela habla assim, ela mide, que é uma criança, uma niña de 6 anos, 5 ou 6 anos, mide a cabeça e mira o tamanho. Cabra aquí todo lo que en la escuela me van a meter en la cabeza. O sea, ¿va a acabar todo acá? Sí, va a acabar todo y mucho más. Entonces, una crítica
al sistema, pero también hay que la escuela no es solo eso, la escuela es amor, la escuela es empatía, la escuela es corazón, la escuela es extrañarlos. Por eso digo, los extraño, los amo. Hasta la próxima clase. Adiós.